Entonces, condiciones de Cauchy-Riemann, ¿en qué contexto se aplica? Es que, bueno, tenemos como un teorema que dice que si f, en verdad no es un teorema, pero es una afirmación, fiable, o holomorfa en este caso, son sinónimos, pero se ocupa más holomorfa en complejo. Entonces, f satisface CR. CR son las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿A qué se refiere con consecuencia de condiciones de Cauchy-Riemann? Bueno, eso tiene que ver más con que, o sea, F holomorfa, F analítica son sinónimos, y que una función sea analítica significa que puede ser expandida en serie de potencia. Eso no lo bien. Pero ¿qué implica que se pueda expandir en serie de potencia? Bueno, con serie de potencia se demuestran casi todos los teoremas que vienen después. Onda, por ejemplo, la fórmula integral, el teorema de los residuos, todo eso. Entonces, al final, las consecuencias de Cauchy-Riemann son los teoremas que salen después. ¿Ok? Eso. Entonces, una función holomorfa analítica satisface Cauchy-Riemann y que puedas holomorfa analítica se puede expandir en serie de potencia y bueno, eso. Entonces, satisface CR y ¿qué son los CR? Es que si F se puede escribir como una función como de R2, es como lo mismo que acá U de X, Y, B de X, Y, ocupando la forma cartesiana de los números complejos. Entonces se cumple que estas derivadas son iguales. Y esto también. De X. Entonces, realmente lo más complicado, ¿verdad? Y quizás se las pongo, quizás no, dependiendo del profe, igual le voy a preguntar si se lo puedo poner en el control. Pero una forma fácil de acordarse cuál es el orden de esta derivada y cuál va con un menos y cuál va, etc. Es bueno recordando que, por ejemplo, el jacobiano de una función en R2 es esto. De U a de I. De B a de X y de B a de I. Entonces, los complejos, la gracia es que esto es como la diagonal es igual y la antidiagonal va con un menos. Entonces, si se fijan, literalmente las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, de la diagonal, la principal, la en rojo, recupero la primera. Esta es la primera. Esta segunda. Y de la antidiagonal recupero la segunda. Entonces, si no se acuerdan con el orden del derivado, les recomiendo eso. Yo lo ocupaba así cuando me tocó dar este control. Y eso. Esta segunda. Y bueno, ¿de qué nos sirve esto de los Cauchy-Riemann? Lo voy a poner en la P1, el punto B. Les pregunto realmente en qué puntos esa función media rara es diferenciable o holomorfa. Y bueno, vamos a ver, para eso sirve, en verdad. En la medida que aplicamos Cauchy-Riemann, podemos imponer que una función sea holomorfa o no. ¿Ok? Y si... Una cosa importante es que también para que f sea holomorfa, no basta con que sea un punto. Tiene que ser sobre un conjunto más o menos abierto que tenga una vecindad. Entonces, después lo vamos a ver más en detalle en la P1B, pero eso, a partir de eso. Consecuencias de esto, como les dije, se pueden expandir en serie de potencia estas cosas, y que se pueden expandir en serie de potencia implica que están todos los teoremas, el resto. Entonces, el principal también, después viene el teo de Cauchy-Borssat. Y entonces, ¿cómo se enuncia el teo de Cauchy-Borssat? Dice que si F holomorfa en un conjunto en omega simplemente conexo. ¿Qué significa simplemente conexo? Es que no tiene hoyo. Entonces, y también sea gamma un subconjunto de omega. Gamma una curva. Entonces se cumple esto.
Y esto es súper potente porque sin importar o sea, la función, simplemente tenemos que pedir que sea holomorfa. Entonces cualquier integral cerrada, sin importar el camino, va a ser cero. Esto es súper potente porque en R2 eso no es así. En R2 igual depende, o sea, esto es cero solamente si f es conservativo. ¿Ok? Y o sea, en los complejos se cumple esto. ¿Ok? Entonces es súper potente y nos ayuda con un montón de cosas. Ese es el teorema de Cauchy-Forsat. Después, bueno, también voy a hacer un inciso de singularidades. Y es que hay tres tipos de singularidades. Solamente vamos a ver una, pero igual conviene que las sepan el resto. Entonces están los polos, están las singularidades de corte y están las esenciales. Entonces los polos generalmente es cuando divido por cero. Por cero y el exponente es un natural. ¿Ok? N igual 0. Onda, por ejemplo, cuando sea Z0, esto es un natural, el N. ¿Ok? Entonces es natural. De corte, bueno, es cuando hay ramas de corte. O sea, asocian ramas de corte. Esto no entra, pero igual en el logaritmo complejo he visto preguntas en controles de Ortega que efectivamente igual define un poco lo que es el logaritmo complejo, pero no lo van a tratar como polo, residuo y todas esas cosas. Se trata de forma diferente. Y esencial es básicamente cuando tenemos como formas de z menos z0 elevado a alfa, pero alfa es cualquier real. Entonces, si se fijan en la P3 del auxiliar pasado, que es una integral impropia, pero no sé si alguien le echó una mirada, tenía un alfa que efectivamente era entre 0 y 1. Y eso es esencial, porque no podemos aplicar eso como el residuo, porque, o sea, no podemos aplicar la fórmula esa del orden de los residuos, porque el orden no es natural, es un racional. ¿Ok? Y generalmente esas para los contornos y para hacer esas cosas se saquen. O sea, no podemos encerrarlas porque como que explotan nuestros teoremas. ¿Ok? Con los polos sí podemos encerrar, podemos hacer contornos que encierren los polos y tenemos fórmulas para calcular las integrales que son los residuos. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que los polos realmente van a ser cosas que estén en el denominador de esta forma. ¿Ok? Eso. Y bueno, un inciso de ramas de corte, quizá, no, mejor no, que no voy a quedar sin tiempo. Y bueno, teo de residuos es como una extensión de Cauchy-Forsat y que se aplica para cualquier f. O sea, f holomorfa, pero que tenga polos al final. Polos finitos. Y eso dice que esto se cumple. En la sumatoria, en verdad. De todos los polos que se cierra gamma. Entonces, digamos JK y es residuo de F en el polo J. Entonces, estos serían polos que encierra gamma. Entonces tenemos eso y bueno, ¿cómo se calcula el residuo? De esta forma. Entonces la fórmula es... Ahora voy a poner 0 a 0 mejor. Y a ver si lo tengo por acá. Sí, acá está. Entonces, polo de orden K va a ser esto. Mejor lo anoto así. Gamma 1 de Z. Entonces, eso es la derivada
k menos una décima de la función. ¿Ok? Y esa es la fórmula general para calcular o sea, el residuo de un polo Z0, polo de orden K. Entonces, para el caso K igual 1, que generalmente lo van a tener, es como el más típico, el que más se repite, el residuo es el siguiente. Entonces tienen Z menos Z0, F de Z. Y eso sería. Luego está la fórmula integral de Cauchy también, que no se me olvida. A mí no me gusta ocuparla demasiado, pero es importante. A mí me gusta más ocupar residuos, pero como que son medios equivalentes, residuo y Cauchy. Todas las cosas que se pueden hacer con Cauchy, o sea, la fórmula integral de Cauchy, se pueden hacer con residuo y al revés. Fórmula integral de Cauchy, ¿qué dice la fórmula integral de Cauchy? De hecho, o sea, teorema de residuos es un corolario de fórmula integral de Cauchy, de hecho. Entonces, fórmula integral de Cauchy es esto. Uno elige cuál sí, o sea, si no te dicen nada, podéis ¿cómo se llama? Elegir cuál usar. Pero si te dicen ocupe fórmula integral de Cauchy, tenéis que ocupar fórmula integral de Cauchy. Eso. Y esto es f de z, z menos z0. Y eso. Y bueno, también está el corolario, que no sé si lo tengo por acá. El que le puse en el auxiliar pasado. Y si no me equivoco era esto. O sea, voy a ocupar K, porque estaba ocupando K para los órdenes. Y esto se cumple. Cama 1. Eso. Y eso. Estas son las cosas que se tienen que hacer. Probablemente, o sea, si el profe me deja, se los voy a poner en clase, o sea, en el control de estas fórmulas. ¿Ok? Entonces empecemos nomás pues, con las preguntas del auxiliar. ¿Alguien tiene dudas respecto a todo, como el preámbulo? ¿No? Todo bien, todo bien. Ya acá. Entonces, la P1. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Sí. Ya acá. Estoy sin. Entonces, la primera pregunta es que se manejen con álgebra complejo. ¿Ok? Entonces, les pido que me resuelvan la ecuación e a la z igual coseno iz. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo resolver esta ecuación? Un poco diferente, o sea, que las ecuaciones como en reales. Bueno, en verdad lo básico y que yo creo que se tiene que aprender sí o sí, pese a que no le entre integrales trigonométricas, pero igual sirve para álgebra compleja en general, estas fórmulas. Coseno de tetas o z en verdad. Puedo escribir teta o z, da lo mismo. Al final son variables mudas. Entonces, esto se cumple. Y también seno z, que no lo vamos a ocupar ahora, pero también apréndeselo. Menos iz 2i. Exacto. De hecho, el coseno hiperbólico, Marcelo. Pero sí, o sea, se puede aplicar de las dos formas. El coseno de iz es coseno hiperbólico, pero ahora vamos a ver por qué es coseno hiperbólico. Y es que ocupando esta fórmula de acá, coseno de iz es coseno de i cuadrado z más menos i cuadrado z partido 2.
Y diciendo que i cuadrado es menos 1, se cumple que iz, o sea, perdón, z más menos z medios. Y esto, si se acuerdan de, no sé, diferencial que sea, o si no, intro el cálculo, esto es coseno hiperbólico. ¿Ok? Entonces, ocupando esto, ocupando que el coseno de iz es coseno hiperbólico o e a la z, en verdad vamos a ocupar esto, no el coseno hiperbólico. Entonces tenemos que e a la z es igual a e a la z más e a la menos z 2. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, puedo pasar el 2 multiplicando. Esto es e a la z más 1 e a la z. 2 e a la z. Multiplico por e a la z. Entonces me queda 1 e a la 2z. Acá me queda e a la 2z más 1. Acá multipliqué por e a la z. Y acá me farrían algo, ¿no? No. Y lo que me queda es que puedo pasar para el otro lado de esto, restando. Entonces lo que me queda es e a la 2z igual 1. Y esto ya es algo más manejable. Pero si estuviéramos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En los reales, y si z fuera real, ¿qué valor z me cumple eso? 0, efectivamente. Pero hay más. Si lo extiendo complejo, hay más. Y esa es la gracia. Entonces, ¿cómo hallo esos valores extra? Es que z puede tener un i, puede tener una parte imaginaria. ¿Y qué pasa cuando una exponencial la elevo a i algo? ¿Qué pasa cuando...? Sí, exacto, Euler. Pero no voy a jugar Euler al tiro, o sea, sí podría hacerlo, pero no voy a pasarme como a coseno y seno porque no me gustan los cosenos y senos, me gustan las exponenciales. Y yo creo que se le tiene que meter en la cabeza de que las exponenciales tienen propiedades mucho más bacanas, mucho más fáciles de manejar algebraicamente que los cosenos y los senos. Entonces, ¿qué les recomiendo para esto? Es que se hagan un dibujo en el plano complejo. Entonces, plano complejo, que no me sale recto esto. Aquí sí. Plano complejo, siempre tienen que tener en la cabeza que e a la i teta es la circunferencia unitaria. ¿Ok? Entonces, e a la i teta es dar vueltas alrededor del cero. Entonces tengo eso, y el 1 está acá. Entonces, e a la i teta es dar vueltas, es la circunferencia unitaria. Y nosotros sabemos que la forma polar de un número complejo es, bueno, esto de e i arg z. En este caso, el argumento igual a teta, el ángulo que forma el eje real del complejo. Entonces, si me fijo en esto, estoy dando vueltas y quiero que todos los ángulos tales que me dé 1. ¿Ok? En eso. Entonces, ¿qué tipo de ángulos? ¿Qué tiene que cumplir teta? Bueno, esto. Teta tiene que ser 2k pi, o sea, 2k pi, con k en los centeros. Porque estoy dando vueltas. Y al final, en 0, bueno, estoy bien. Teta igual 0, estoy en 1. Teta igual 2pi, también estoy en 1. Teta igual 4pi, también estoy en 1. Y así sucesivamente. Y también me puedo dar vueltas para el otro lado, en negativa. Entonces, todos los tetas igual 2k pi cumplen eso. Entonces, lo que tenía era una igualdad de e a la i teta, o sea,
e a la 2k pi i es igual a 1. ¿Ok? Entonces, reemplazando acá arriba, ocupando, lo voy a poner asterisco, con asterisco. Si 1 vale eso, entonces e a la 2z igual e a la 2k pi. Saco el logaritmo natural. Y me queda que 2z es igual a 2k pi. Entonces z vale k pi. ¿Ok? Para acá en los enteros. Entonces esa es la gracia. Y si, bueno, si k vale 0, ahí recuperamos la solución real, pero hay más soluciones en los complejos. Entonces, el objetivo de este ejercicio era que se manejaran con álgebra complejo y de que, también les voy a poner la P2 eso, de que cosas en los reales que aparentemente no tienen más soluciones, en los complejos se abren un montón de soluciones. Y por ejemplo, un inciso. En el auxiliar pasado le había puesto esto, en la P3, que el polo era de esa forma. Esto en los reales no está bien definido. ¿Por qué? Porque, bueno, este alfa era entre 0 alfa 1. Y al final es como una raíz, que si está entre 0 y 1 va a ser como una raíz, elevar a eso. Y esto no está definido en los reales porque, por lo siguiente, porque puedo hacer lo siguiente, puedo aplicar exponencial y logaritmo. Al final no estoy haciendo nada de eso al mismo tiempo. Entonces, por probabilidad de logaritmo, acá voy a poner log en vez de logaritmo natural. Entonces voy a poner x log. Por propiedades de logaritmo, este exponente de acá puede pasar delante del logaritmo, multiplicando. Entonces queda alfa log menos 1. ¿Y qué pasa con esto? ¿Está bien definido en lo real? No, porque el dominio del logaritmo real, cualquiera sea, cualquier base, tiene que ser el positivo. Entonces, justamente no está bien definido en los reales, pero en los complejos sí me abre la posibilidad de que esté bien definido. ¿Ok? ¿Y cómo me abro la posibilidad en este caso? Estoy haciendo un inciso, pero va a ser cortito. Y está en la pauta del auxiliar, pero eso. El logaritmo complejo de cualquier número z pueden comprobar, y se define así en realidad, que si expresamos z en forma polar, va a ser ¿cómo se llama? Su módulo más y su argumento. Y el argumento es el ángulo que forma respecto al eje real, el punto, en el plano complejo. Entonces, el módulo de menos 1 es 1. Y esto es el logaritmo de toda la vida. Entonces esto se va a hacer. Y argumento de z, tengo que expresar en el plano complejo el menos 1. Entonces el menos 1 está acá. ¿Qué ángulo hace respecto al eje real? Pi. Entonces el argumento de z es pi. Vale decir logaritmo de menos 1. Acá puse log. Menos 1 es i pi. Y bueno, hay que hacer un inciso también respecto a esto, y es que esto es válido si pongo una rama de corte en los reales. Eso es otra cosa, pero bueno. Al final el logaritmo va a ser i solamente si pongo esa rama de corte. Y entonces, con esta información, menos 1 a la alfa sería, retomando esto de acá, sería la exponencial de alfa, el logaritmo de menos 1. Yo calculaba que el logaritmo de menos 1 es pi. Entonces este es i a la i alfa pi. Entonces, eso. Avanzan las posibilidades de los complejos porque, en principio, cuando no veo cosas que están bien definidas en los reales,
también puedo extender los complejos. Entonces, los complejos son más que la i cuadrado igual menos 1. ¿Ok? Puedo definir cosas que no están definidas en los reales de diferentes formas con i, con los complejos. Entonces se abren muchas posibilidades. Eso. Esto voy a quedar sin tiempo, pero démosle. Entonces la B, de esa misma pregunta. Acá está. Entonces es de Cauchy-Riemann. Entonces les puse en el auxiliar, me equivoqué, todos los z en f, eso es todos los z en c. ¿Ok? Entonces lo acabo de ver. Todos los z en c. Entonces no se compliquen con eso. Quizás lo vuelvo a subir, pero esto igual va a quedar grabado, así que mejor. Entonces la función que les defino es esta. Eso. Y les pregunto en qué conjunto, en qué dominio esta función es holomorfa. Entonces, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que f holomorfa implica CR. F cumple CR. No obstante, esto no se tiene. F cumple CR no implica necesariamente que F sea holomorfo. Hay que añadir una... que si F se escribe como U más IB, entonces el campo en R2 U, B tiene que ser Frechet derivable. ¿Qué significa eso? Que sea derivable en R2. Sea derivable. ¿Y qué significa que sea derivable en R2? Que el jacobiano tenga entradas continuas o bien definidas. Por lo general nunca van a... O sea... van a demostrar directamente esto de que el jacobiano sea derivable en R2 y todo eso, porque pueden decir por álgebra composición de funciones diferenciables en R2, f es diferenciable en R2, ¿okay? Por lo general. En este caso no creo que se metan con cosas que no son diferenciables en R2. Lo que sí, CR. Condiciones de Cauchy-Riemann, generalmente esas son las que no se van a cumplir, usualmente. Entonces, para ver si sea holomorfa este campo, o sea, esta función que les definí, tendría que ver esas dos cosas. La gracia es que voy a tener que solamente ver una porque no es holomorfa. Entonces, les recomiendo siempre partir con CR. ¿Ok? Entonces, partimos viendo en qué puntos se cumple CR. ¿Ok? Entonces, lo primero que les recomiendo es que consideren que Z se escribe como X más II. Porque parto de eso, de X e Y. O sea, tenemos que pensar que estoy haciendo el análogo entre R2 y C. ¿Ok? Entonces tengo que C, tengo la parte imaginaria y la parte real. Y en R2 tengo X e Y. Entonces el análogo. Entonces tengo que escribir F en función de X e Y. La parte imaginaria de la entrada y la parte real de la entrada. ¿Ok? Que la entrada es Z. ¿Ok? Entonces tengo que escribir que F de Z es lo mismo que F de X más II. Y tengo que ver eso. Pues. Entonces Z menos, ¿y qué más dice? Z cuadrado, el módulo, más la parte real, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tengo que ver eso. Entonces, escribo Z, Z va a ser X más II. Voy a escribirlo acá mejor para no quedarme sin espacio.
x más i menos i el módulo de z, y el módulo de z es el módulo de un número en R2. Esto va a ser x, esto va a ser i. Y para calcular el módulo de un punto era la primera componente del programa, entonces el módulo va a ser, está cuadrado, entonces al final no tengo que ponerle raíz, va a quedar esto. ¿Eso queda claro? Si no queda claro, estamos mal. Estoy saltando esto porque igual me voy a quedar sin tiempo en lo que probablemente quiero igual alcanzar a hacer todo. Faltó z multiplicando el módulo de z cuadrado. ¿Sí? Sí, verdad. Efectivamente. Entonces, x más i. ¿Esto está bien o no? Que lo había sacado de... Dejen ver algo rápido. Esperen. A ver si en la pauta lo tengo bien. Que quizás fallé. ¿Dónde está esto? Creo que puse un z de más. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, voy a escribir, o sea, subir el enunciado de nuevo y ese z no iba. ¿Ok? Entonces, acá este z no va. Eso. Disculpen por el error. Eso. Y bueno, sigo, la parte real de z es x y la parte imaginaria es y que está al cuadrado. Entonces tengo eso. La idea es que escribirlo como una parte real más una parte imaginaria. Y eso va a ser x más x cuadrado y, o sea, xy cuadrado más y factorizo y menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo eso y bueno, esto va a ser u y esto va a ser b. Entonces para ver Cauchy-Riemann veo la... pongamos que se cumple la primera condición. Entonces la primera condición es esto. Entonces es la primera condición. Y tengo que escribir reemplazar con u. Entonces tengo esto. X más xy cuadrado igual, esto es de a de x, de a de y, de y menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, calculo esta derivada. Ahí sería la derivada de x respecto a x o 1, más la derivada de x y cuadrado respecto a x, que es y cuadrado. Y al otro lado sería 1 menos 2y cuadrado. Y, perdón. Entonces tengo eso. Se me van estos 1. Y lo que me queda es y cuadrado más 2y igual 0. Y factorizo por y más 2 igual 0. Entonces esto implica que tengo 2 y posibles y 1 que vale 0 y 2 que vale menos 2. Entonces en principio encontré que en 2 puntos podrían satisfacerse las condiciones de Cauchy-Riemann. Y bueno, tengo que ver la segunda. Segunda condición. La segunda condición es de u a de i igual menos de b a de x. Entonces reemplazo con lo que sé, que esto era x más x cuadrado igual menos
de a de x de y menos x menos y cuadrado. Entonces tengo eso. Derivo. Lo que me queda es 2xy. Y acá me queda un 2x. Porque es un menos con menos. Entonces se me dan estos dos y me queda x igual a x. Entonces, en verdad es un sistema cuadrático. Y tengo que ver estas dos ecuaciones. Esto es 1. Estos dos. Y de 1 vimos que y podría tener solamente dos opciones. Igual 0 o y 2 igual menos 2. Entonces veo por caso. Caso igual 0. Caso igual 0. En 2, bueno, x por y va a ser 0, entonces x vale 0. ¿Esto qué implica? Punto 0,0 satisface ambas condiciones. Y el caso igual menos 2, en 2 también, que me queda en 2 era x igual x, entonces 2 menos 2, x igual x. Y esto que implica 3x igual 0. Y entonces x vale 0. Vale decir punto 0, menos 2, porque es x vale 0 y y vale menos 2, satisface ambas condiciones también. Entonces en estos puntos se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y podría definir una derivada compleja en esos puntos. No obstante, para que sea holomorfa, no derivable en solamente un punto, yo le había dicho al principio que tiene que ser derivable holomorfa también en una vecindad, ¿ok? No solamente en un punto. Entonces, por eso no es holomorfa, básicamente por eso. En definida, pero por definición en al menos un abierto, conjunto abierto. No en puntos. Entonces eso. Vale decir, no es holomorfa en el plano complejo, ningún punto, de hecho. O sea, en los puntos está bien definida la derivada, pero no es holomorfa. No se le puede poner ese apellido. Eso. ¿Dudas respecto a esto? Bueno, si no, le damos uno más. La P2. Entonces la A. Alguien me había puesto la pregunta esta, y era una pregunta de una integral impropia. Pero como no entra en integral impropia, solamente puse la parte de ver los residuos, ¿ok? Porque encuentro que es importante. ¿En el control será necesario eso de los puntos? Sí, o sea, solamente apréndete que F tiene que ser un homógrafo al menos un conjunto abierto. Eso.
Pues, yo creo que es importante declarar esto. O sea, lo que puse. ¿Ok? Pero también puedes decir que no lo morfa y, bueno, quizá el ayudante, no sé, depende del ayudante. ¿Qué significa que algo sea simplemente conexo? Que no tenga hoyos. Y que no tenga hoyos en estos contextos, que no tenga singularidad. Eso es. Bueno. Porque generalmente, por ejemplo, no sé si recuerdan de la P1 del control, tenían una singularidad en cero. Entonces tenían que poner un círculo para deshacerse de eso. Y al final no era simplemente conexo ese conjunto sobre el cual aplicaban Green. Entonces también en estos casos no lo van a hacer directamente, lo van a calcular con recibo y cosas así. Pero no, no es demasiado importante lo simplemente conexos. Vean si en qué puntos nos continúa la función, no monomorfa. No monomorfa, no continua. Eso. Porque la hipótesis de Cauchy-Forsat es que f sea holomorfa en el simplemente conexo. Si f tiene un polo, por ejemplo, no va a ser simplemente conexo porque tengo ese circulito sobre el cual no puedo definir f. Eso, básicamente. Ya. Entonces, les defino esta función, z cuadrado, 1 más z a la cuarta. Esto está bien, ¿o no? Sí, eso les puse una auxiliar. Disculpen por el error de tipeo, pero es que hice muy a la rápida el enunciado. No tuve demasiado tiempo. Pero igual va a quedar grabado, así que eso. Van a poder verlo después. Entonces les defino esta función y les pido que me encuentren los polos de esto. De f. Y bueno, si estuviéramos en los reales, esto realmente no tendría polos, porque si z fuera real, el denominador siempre es positivo. No hay forma en que se anule si sea cero. Pero cuando entramos en los complejos nos abrimos a la posibilidad de que eso ocurra. Y de hecho el teorema fundamental del álgebra dice que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces, ya sea en los complejos o en los reales. ¿Okay? Y por algo se llama teorema fundamental del álgebra, porque es súper importante. Entonces, en este caso deberíamos encontrar 4 raíces, porque el polinomio es de orden 4. Entonces, intentemos encontrar esas 4 raíces. Entonces, fijémonos, para ver polos, realmente tienen que ver el denominador. Entonces, el denominador, ¿cuándo se hace 0? Entonces, quiero escribir este denominador de una forma específica, que me ayude a factorizarlo al final, porque en la medida que factorice por 4 cosas, o algunos términos pueden estar a potencia mayor a 1, pero al final todo el grado me tiene que dar 4. Entonces tengo que tener como 4 polinomios, aunque algunos estén al cuadrado, al cubo, etc. Pero tengo que tener 4 expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué de los reales, qué podemos intuir, por ejemplo, de cosas que tienen esta forma? ¿Cómo puedo escribir eso? Tiene un nombre. Suma por su diferencia. Por su diferencia, exacto. Entonces, los reales se cumplía esto. La gracia es que si tengo esto, si me abro la posibilidad de los complejos, puedo escribir esto. Y pueden comprobarlo, que eso efectivamente se tiene porque tengo x cuadrado más xy menos xy, perdón, más xy menos y cuadrado. Entonces se me dan estos dos y esto es 1. Entonces tengo x cuadrado más 1. Efectivamente se cumple. Entonces para factorizar esto, lo que hago es que, bueno, voy a escribir así, conmutativa, y voy a escribir esto. Entonces z cuadrado más y z cuadrado menos y, suma por su diferencia. Y voy a borrar esto. Y tengo que factorizar de nuevo. Entonces voy a factorizar separadamente los dos, estos términos. Entonces esto va a ser asterisco y esto va a ser estrellita.
Entonces, asterisco. ¿Cómo puedo factorizar asterisco? Sé que voy a partir con una estrellita porque es más fácil. Z cuadrado menos I. Entonces, ¿cómo factorizo esto? Tienes nuevamente una forma de suma por su diferencia. Entonces, ¿por qué números tengo que poner? Acá tengo Z más algo, Z menos algo. ¿Cuáles serían esos números? ¿Y? ¿Seguro que funciona con I? No funciona con I. Entonces, ¿a alguien más se le ocurre algún numerito? Al final igual también tengo que ver como las raíces. Para factorizar siempre tienen que ver raíces. Entonces, lo que tengo que ver raíces es esto. Tengo que resolver esta ecuación, ¿no? Y esto, Z más o menos raíz de I. ¿O no? Entonces, raíz de I, raíz de I. ¿Queda claro eso? Y efectivamente lo pueden probar. Esto es Z cuadrado más menos Z raíz de I más Z raíz de I más raíz de I al cuadrado, que soy. Entonces, esto se va y queda menos, acá era un menos. Era menos raíz de I al cuadrado. Esto es C cuadrado menos I. Entonces, efectivamente, esta factorización es válida. Ahora la otra. Z cuadrado más I. ¿Cómo factorizo eso? Nuevamente tengo que Z, Z. Raíz de menos I. ¿Eso funciona o no? De hecho, creo que sí funciona. Sí funciona. Pero yo lo hice de otra forma. Lo pensé de otra forma. Es que generalmente cuando tienen un más, onda Z cuadrado menos 1, era Z más 1, Z menos 1. Y cuando tenían un más, era Z más I, Z menos I. La gracia es que cuando tengo un más, pongo un complejo. Y cuando tengo un menos, pongo un real. En este caso no había puesto un real, pero pongo raíz de I. Y la gracia es que para formarme un más, en la suma por su diferencia, solamente agrego un I. Exacto, eso. Lo que digo Daniel. Entonces, efectivamente, con I raíz de I se cumple eso, pero la gracia es que como habían dicho antes, puedo entrar esta I raíz de I, puedo entrarlo a la raíz y me va a quedar un I cubo. Y cubo es menos I. Entonces, raíz de menos I es lo mismo que I raíz de I. Entonces, efectivamente, se cumplía raíz de menos I. Yo lo hice de otra forma, o sea, con I raíz de I. Pero bueno, lo voy a hacer así, porque va a quedar más fácil pasar la forma polar. Y con eso ya estoy, porque ya me formé la factorización que necesitaba. Entonces, 1 más z cuadrado es igual a z más i raíz de i, z menos i raíz de i, z más raíz de i, z menos raíz de i. Entonces, los polos son z1 i raíz de i, z2 menos i raíz de i, z3 raíz de i, z4 menos raíz de i. Eso. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Les pedí que me los pusieran en forma polar. Entonces, forma polar de los polos. ¿Qué contextos van a querer a pasar forma polar? De repente, calcular residuos con forma polar es más fácil. Que se simplifican cosas, por ejemplo, cuando tienen una exponencial arriba de la función, que generalmente esto está determinado, que estamos viendo polos, de repente se hace fácil, porque puedo aprovechar las propiedades de la exponencial.
Al final, divisiones de exponenciales es resta de exponentes. Por eso sería mucho más fácil. Entonces, forma polar de estos complejos, ¿cómo lo haría? Bueno, ayer, no sé si fijaron en el grupo WhatsApp, que me comentaron mucho de por qué, por ejemplo, I era igual a E a la I pi medios. Entonces, recordando que en el plano complejo, I está acá, y en forma polar un complejo se escribe como ZRI argumento de Z, donde el R es el módulo y argumento es el ángulo. Entonces, si nos fijamos, esto es pi medios. Y el módulo es 1. Entonces, I vale 1 e a la I argumento pi medios. Y ahí se cacha. De la misma forma pueden demostrar que 1 es igual a e a la I pi y que raíz de I, o sea, a partir de esto, raíz de I es I a la 1 medio. Entonces, si elevo a la 1 medio e a la I pi medios, me queda e a la I pi cuartos. Entonces, raíz de I lo puedo escribir como e a la I pi cuartos. ¿Y qué otra cosa me falta? Nada, en verdad. Esto es menos 1, perdón. Menos 1 está acá y forma un ángulo de pi con respecto al eje real. Entonces, con esas cosas puedo ver al tiro que Z1 valía I raíz de I. ¿Y cuánto valía en forma polar? E a la I pi medios. Raíz de I valía E a la I pi cuartos. Y hago esta multiplicación. Al final tengo que sumar esas dos fracciones. ¿Y qué me da eso? Me queda E a la 3 pi cuartos. Entonces tengo eso. Esa es la primera. La segunda es menos I raíz de I. Ya vi que I raíz de I valía E a la I 3 pi cuarto. ¿No? Y el menos, este es un menos 1. Y menos 1 lo voy a escribir como E a la I pi. E a la I 3 pi cuartos. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar que tengo que sumar 1 más 3 cuartos. Y eso es 7 cuartos. Y ahí está. Tengo eso. Z3 que era raíz de I. Y que eso es E a la I pi cuarto. Listo. Z4 es menos raíz de I. Es menos 1 por raíz de I. Y menos 1 era E a la I pi por raíz de I que era pi cuarto. Y este 1 más un cuarto, que es 5 pi cuarto. Entonces, si se fijan, hay una relación entre estas cosas. Es que al final estoy girando. ¿Cuánto de relación? Pi medios. Efectivamente, pi medios. Entre cada raíz, ¿o no? Sí, son pi medios. Y esa es la gracia. Y puedo poner como forma general los polos de esta forma. Puedo hacer, si se fijan, esto es 1, Z3 vale a 1, después paso a Z1 que vale 3, y son números impares al final. Entonces puedo escribirlo de forma general como esto. 2K menos 1 partido 4, con K entre 1, 2, 3 y 4. Entonces, son los polos. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esto? Quizás lo hice rápido, quizás lo hice lento. Falta el pi, efectivamente. Ahí está. Y eso, entonces, acostúmbrase a ocupar estas cosas. Puede ser útil. Como no, pero
dependiendo del caso, les puede ayudar. Y también, pequeño inciso de esto. Y también lo habían preguntado y lo mandé por WhatsApp. Esto es la parte imaginaria. Esto es 1. Entonces, 1 más i puede, o sea, el módulo sería raíz de 2. Esto es un cuadrado, la diagonal raíz de 2. Entonces, en forma polar, esto se escribiría así, como el módulo y el ángulo que forma respecto al eje real. Y es pi cuartos. Entonces se cumple esto. Pero ya hemos visto que esto valía raíz de i. Entonces también puedo escribir que raíz de i es igual a 1 partido raíz de 2, 1 más i. Y así con todos los, con i también podría haberlo hecho. Entonces, también podrían haber expresado i raíz de i como, por ejemplo, i por 1 raíz de 2, 1 más i. Y le hubiera dado ese complejo. ¿Ok? Eso. Entonces hay bastantes formas de hacer esto. Y dependiendo del caso, dependiendo de cómo le ayude, hay que expresarlo de una forma u otra. Pero todo requiere que sepan también pasar de forma polar, fácilmente. Eso. Ya, entonces la B. No puedo hacer esto. La B es esto. 1 partido 1 menos z más z cuadrado. Dame lo mismo. Polos. Entonces, bueno, entonces tengo que calcular los polos. Y me fijo en el denominador. 1 menos z más z cuadrado. Tengo que intentar factorizar esto. Entonces veo las raíces al tiro. No voy a intentar factorizarlo normal. Podría, pero voy a ver las raíces al tiro. Entonces esto es raíces de z cuadrado menos z más 1. Aplicando fórmula cuadrática. Que tengo que z 1,2 vale, esto iba con un más, con un menos. Bueno, me equivoqué de nuevo, iba con un más. Sí, con un más. Y si va con un más, esto es menos. Un medio más menos raíz de 1 menos 4 medios. Eso aplicando fórmula cuadrática. De nuevo me equivoqué en el enunciado. Lo había hecho con un más yo. Por hacer las cosas a la rabia, pero creo que igual sería casi lo mismo con si ponía un menos o un más, ¿verdad? Solamente cambia la parte real. Sí, efectivamente. Ya pongámoslo con un menos, como sale el enunciado, para no. Entonces esto va con un más. Sí, no cambia nada aparte. Entonces es un medio más raíz de 3i medios. ¿Por qué i? Porque esto es menor a 0. Entonces la raíz es de negativo. Es i. Entonces tengo un medio más raíz de 3 medios. Y eso. O sea, más menos. Entonces z1 va a ser un medio más raíz de 3 medios y z2 va a ser un medio menos raíz de 3 medios y. Ahora les dije que pasen a forma polar. Forma polar. Y bueno, gráfico de estos puntos en la forma polar. Entonces acá estaría un medio. Esto es 1. Antes que nada, igual se podrían fijar que tanto Z1 y 2 tienen módulo 1. ¿Por qué eso? Porque
raíz de la parte real de cada uno, que es un cuarto, más la parte imaginaria de cada uno, que son iguales, ¿verdad? Son conjugados, es 3 cuartos. Y es 1. Entonces, módulo. Lo mismo. Entonces estoy en la circunferencia. Estoy por acá. Y bueno, raíz de 3 medios está como por acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el punto mágico está acá y el otro está al otro lado. Entonces, ¿qué ángulo es este? No sé si se acuerdan de la PSU. ¿Qué ángulo cumplía esto? Uno ve igual típico, en verdad. ¿Nadie? Es 60 grados, pitercios. ¿Ok? Eso lo podrían ver como con el arco tangente de eso. Y les va a dar, que es 60 grados. Entonces esto es pitercio. Y forma polar, el módulo era 1. Entonces, 1 medio más raíz de 3i medios es el módulo que era 1 e a la i pi tercios. Y el otro, 1 medio más menos raíz de 3 medios i. Podría ser esto, simplemente esto que se paga con un menos. Pero si no quieren hacerlo con ángulos negativos, tendría que dar la vuelta. ¿Y que cuántos serían esos en ángulos? No lo sé, 3 pi medio, creo. Una cosa así. Pero bueno, pueden expresarlo perfectamente así. 5 pi tercios. Sí, ya bueno. Y eso, pues, con eso estamos. ¿Dudas respecto a esto? Se los puse para que se manejen con esto de la forma polar, pues, porque me encuentro que es importante. Y muchas pautas salen, y como que no explican por qué. Pero siempre tienen que tener en cuenta que es argumento de z y módulo, y eso con una expansión. Y se pueden aprovechar de muchas de las propiedades que tienen esas cosas. Entonces eso. Eso. La PRES, les pongo que FZ vale, y a la Z puse, Z1 menos, y a la menos Z. Y esto lo hice bien también. Espero que sí. Sí. Sí, acá está. Lo primero que les pido es encuentren las singularidades. ¿Por qué puse singularidades? Es porque este término de acá no es como los típicos que habíamos visto, que es z menos z0 elevado a un cierto número, n, que es natural. No tiene esa forma, tiene una exponencial. Pero en verdad sí tiene. ¿Por qué? Porque puedo pasar a forma polar. Y en verdad sí tiene la misma forma, pero no lo voy a analizar así, lo voy a analizar con el orden de los puestos. Entonces, en principio, si nos ponemos un caso, obviamente, si esto vale 0, viendo solamente este término, claramente la cosa explota. ¿Por qué? O sea, en z igual a 0, tengo que el denominador es z por 1 menos a las menos 0. Esto es 1. Entonces tengo 0 por 0. Esto es 0. Lo tengo ahí. Entonces explota, porque el denominador es 0. Entonces z0 igual 0, singularidad. Todavía no voy a decir si es polo ni nada.
ni el orden, porque lo que me piden solamente es reconocer dónde son singularidades. La otra. Tengo que analizar, o sea, ya analicé el término z solito. Entonces ahora voy a analizar este término, cuando es 0. Ya vi que en 0 también es 0, pero quizás hay otras soluciones. Entonces, analizando los ceros de 1 menos e a la menos z. Entonces, para ver los ceros impongo que vale 0. Entonces, que tengo que 1 es igual a e a la menos z. ¿Y cuál es la gracia de eso? ¿Cuánto vale z? Rápidamente. 2 capi, efectivamente, como vimos. 2 capi i. Importante, porque está sin el i. ¿Ok? Entonces estamos con eso. Porque tengo que e a la i teta es eso de 2 capi. Entonces lo tengo que agregar ese i. Y esto en los enteros. Entonces, en esta cosa de acá incluyo el caso z igual a 0, porque k igual 0, z igual 0. El tema es que después lo voy a separar. Ahora tengo que ver los órdenes. Entonces, la B, órdenes de los polos. ¿Cómo voy a la orden de los polos? Analizando el siguiente límite. Realmente se ve así. Z0, Z menos Z0 a la N o K de F de Z. Y espero que la idea es que esto no sea 0. Entonces implica que Z0 polo orden K. Entonces, variando este K, veo de qué polo, o sea, de cuál es el orden de eso. Entonces partamos con Z igual 0. ¿A quién se le ocurre qué orden tengo que poner? Mirando esto. Por inspección solamente, analizando un solo caso, tendría que poner 1, ¿no? Porque tengo que este nomás se hace 0. Más que el otro término al menos se hace 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien se la juega con algún numerito? ¿Por 1? ¿Por 2? Ya. 1. Ya. A la menos z. No le puse ningún numerito acá, puse 1, no lo voy a poner. Z1 menos e a la menos z. ¿Qué pasa acá? Se me van estos. Me queda límite de z tendiendo a 0 de e a la menos z, 1 e a la menos z. ¿Qué pasa cuando z vale 0? Tengo que, esto es, ¿qué pasó acá? ¿Eso qué lo corto? No sé cómo sacarlo. Ahí sí. Tengo que reemplazo 0. 1 a la menos 0. ¿Qué pasa acá? Esto vale 1. ¿Y qué pasa acá? Esto vale 1. Entonces tengo un 1 partido 1 menos 1. ¿El denominador qué le pasó? Se va a 0. Entonces esto diverge. Vale decir, no es distinto de 0 ni es distinto de infinito. Aquí igual quizás debería haber puesto infinito. Y si es infinito, tampoco me sirve. ¿Ok? Entonces, voy con lo siguiente. El polo va a ser k igual 2. Entonces analizo el límite de z tendiendo a 0 de z cuadrado e a la menos z 1
menos e a la menos z. Entonces acá se me va esto. ¿Qué me queda? Límite de z tendiendo a 0 de z e a la menos z. 1 e a la menos z. Y acá podrían ocupar un límite conocido, no lo voy a ocupar. Voy a ocupar el lobito acá. Pero como arriba y abajo tienden a 0, voy a ocupar el lobito. ¿Qué me queda? Me queda e a la menos z menos e a la menos z. Y no, un más. Porque derivando. Y acá sería un menos. ¿O no? No miento, hay que derivar dos veces. Esto es e a la menos z menos z e a la menos z. 1, no, acá es e a la menos z. Entonces esto es igual a estos límites z tendiendo a 0. Y z tendiendo a 0 de 1 menos z e a la menos z e a la menos z. A ver, tengo una recurrencia. A ver si se ve bien esto. Dice bien esto, no dice bien. Podría sacar por álgebra de límites, sí. Pero ahí si reemplazáis el Exacto, sí. Z te da... No, lo que había hecho, efectivamente no me acuerdo, es que por álgebra de límites te lo puedo sacar, ¿no? Y me queda 1. Límite de z tendiendo a 0 de z1 e a la menos 0. Porque literalmente esto cuando tiene a 0 vale 1. Y ahí sí que aplico L'Hopital. Lo que me queda es límite de z tendiendo a 0 de derivada de arriba y abajo. Me queda 1 e a la menos 0. Y ahí sí está bien, porque esto es 1 partido 1. Y esto es distinto de 0. ¿Ok? Eso. Con el primer LH no estaba listo. No, porque me salía como una recurrencia. Me salía el mismo límite de siempre. Lo pueden comprobar, derivando. Según yo sí estabais listo, porque si reemplazáis el... Te quedaba E a la menos Z partido en E a la menos Z, que será 1, y otro lo reemplazáis el Z y te quedaba 0 y si te iba, po. Te quedaba 1 partido en Ah, 1. ¿verdad? Bueno. Ya, acá. Ya, más weones. Está bien. Vale, da lo mismo. Ya, entonces el polo Z 0 igual 0, polo de orden 2. ¿Y cuáles eran los otros polos? Eran los ZK igual 2kpi. Pero para acá, en los enteros menos el 0. Porque ya el 0 ya lo vi, era de orden 2. Y para esto, bueno, de nuevo tengo que ver si este límite es distinto de 0. Y como eso, bueno, voy a partir con orden 1. Probemos con orden 1. Y literalmente el límite de antes. Es exactamente igual. Sí, es esto. Ah, no, pero es 2kpi. Pero ya, acá es 2kpi, perdón. Pero la gracia es que la exponencial va a ser lo mismo. Entonces voy a tener z. Acá voy a tener que aplicar L'Hopital. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a sacar este para no derivar más de la cuenta. Pero como habían visto antes, también servía, por lo que me dijeron. Entonces voy a sacar este al tiro, menos 2kpi. Y esto 1 al tiro. Por literalmente lo que habíamos visto antes.
onda esto. O sea, si es z vale 2kπ, literalmente se cumple. Eso. Entonces, según el tiro y el límite de z1 menos e a la menos z de z teniendo a 2kπ. Y eso reemplazo es 2kπ, 1, no, tenía que aplicar el L'Hopital ahí. LH, me queda límite z 2kπ. Y ahora sí me queda esto. Z. Y esto sí que es 1 partido 1, porque reemplazando con z me queda 1. También es distinto de 0. Entonces, zk igual 2kπ distinto de 0 es polo de orden 1. Eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? La C. Y ahí lo orden y todo eso. Y tengo que ver la C y les pido que me calculen la integral cerrada sobre eso. Entonces, el módulo menor a 2pi. Entonces, ¿qué significa el camino que está ahí? ¿Por qué orden 1? Porque acá había puesto un 1 al principio. O sea, acá había multiplicado por z. Y acá no era necesario hacer eso, porque se me iba al tiro. Sí, fallé en esto, la verdad. Porque acá debería haber multiplicado efectivamente por z, e a la menos z, z1 e a la menos z. Y acá se me iba en eso. Quizá hubiera salido más directo el límite, ¿no? Hubiera sido no, casi lo mismo, en verdad. Pero ahí no debería ser z menos el z0. Z menos Z0. Exacto, también. Disculpen por todo esto. Pero efectivamente el orden 1 lo vamos a comprobar igual. Un lapsus. Z menos 2kπ. Acá es Z. Al final igual va a dar 1, por los L'Hopital y todas esas cosas. Al derivar como que se me dan esas constantes, pero igual hay que hacerlo. Z. A la menos Z. Y bueno, igual me quedan como 4 minutos, me tengo que ir igual. ¿Qué tal si les dejo propuesto esto? Igual no lo van a necesitar porque justamente el contorno que les dije, o sea, igual va a estar en la pauta. De hecho, lo había hecho. Me, me dio un lapsus ahora. Pero para la integral de la parte C, justamente el círculo que les pongo es de radio menor a 2pi. Vale decir, solamente encierro el único polo que está, que es el 0. ¿Ok? Entonces ya vi el orden del polo ese. No encierro más, o sea, los 2kπ con k distinto de 0 no los encierro. Entonces no tengo que ver esos polos para la integral. Y el spoiler que le haya dado efectivamente eso es que solamente encierro ese polo. Entonces acá tengo el polo z0 igual 0. Y tengo una circunferencia que no me quedó como tan circunferencia, pero bueno. Y que es menor a 2pi. 2pi, el radio. Vale decir, puedo ocupar residuos. Entonces, por de los residuos, tengo esto. Res
de f en 0. Y lo único que tengo que calcular es esto. Entonces, como calculo el residuo, veo la fórmula del residuo. Entonces, tengo esto. Límite. Voy a poner más abajo para que me dé espacio. Res de f en 0 es límite de z tendiendo a 0 de el orden. La fórmula era esta. 1k menos 1 factorial z menos 0, que va a ser 0, z nomás, y la derivada n menos una décima de z. Esa es la fórmula. Entonces, si k vale 2, tengo z2. K vale 2, entonces 2 menos 1 factorial, eso es 1. Entonces no tengo factorial y tengo solamente z, y acá también es esto, por z. La derivada teniendo en cuenta ese z. Entonces tengo dA de z de z f, y f vale e a la menos z, z 1 menos e a la menos z. A ver si estoy bien con eso. Sí, estoy bien con eso. Y esto sería al cuadrado, porque el orden es al cuadrado. Entonces, se me va esto. Tengo eso. El límite de z tendiendo a 0 de la derivada con respecto a z de z e a la menos z 1 e a la menos z. Eso, y ahora calculo este límite. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Puedo escribir esto. Calculo la derivada, y la derivada va a ser la siguiente. Me va a quedar... Escribo esto más abajo. E a la menos z más z e a la... Y estuve fallando todo el rato porque esto no era un menos, el de arriba. Daba lo mismo para lo de arriba, pero no era un menos. Y menos 2z menos 1. Eso es lo que tengo en el enunciado, ¿no? Sí, no era un menos. Da lo mismo para lo de arriba, pero bueno. Y tengo eso, y abajo apliqué 1 menos e a la menos z al cuadrado. Ahí apliqué regla producto. ¿Ok? ¿Esto está bien o no está bien? Sí. Y acá aplico L'Hopital. O sea, apliqué reglas cocientes, mejor dicho. 2e a la z. Estoy saltando un par de pasos, pero que realmente no tengo que ir. Pero pueden comprobar esto más en detenimiento. Y L'Hopital de nuevo. E a la z más z e a la z menos 2 e a la menos z más 4 e a la menos 2z. Y esto, si reemplazan, les da remedio. Entonces, básicamente eso. Con el residuo. Res de f en 0 vale 3 medios. Vale decir la integral sobre esto. Vale 2pi el residuo 3 medios. Se van estas dos cosas. Me queda 3pi y eso. Disculpen.
por esto último. Pero básicamente eso. Recapitulando, no sé qué puede hacer regulación. En verdad, para residuos, ¿dónde se cancelarían los z? Es que era z al cuadrado, porque el orden era 2. Entonces tenía que ocupar eso. Pero esto está bien. Esta más rápida que hice ahora, porque lo copié literalmente. Pero está bien. ¿Ok? Les puedo recomendar, bueno, marraquer esto, convencerse que da R media. Y eso, en verdad, residuos también, pese a que no entran integrales impropias, también les recomiendo hacer esos ejercicios, porque al final integral impropia es como hacer un radio de tendera infinito. Nada más que eso. Entonces tienen los conocimientos necesarios para ver eso. Generalmente las integrales impropias tienen unos polos más loquitos, entonces igual les recomiendo calcular esos polos, esos residuos, y ver esos límites. Entonces, estar bien en cuanto a límites. Bien en cuanto a marcar límites que le salgan bien. No como yo ahora. Pero eso. ¿Dudas respecto al finalmente? ¿De cualquier cosa del auxiliar? ¿O cualquier otra cosa, en verdad? ¿No? Bueno, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar entonces.